esposa y mis hijos. Para mí siempre es un honor y un placer compartir la palabra de Dios. Cada domingo que nos reunimos en la casa de Dios, nos reunimos a recordar y a celebrar la muerte de un siervo, una muerte histórica, una muerte que fue necesaria, una muerte horrenda, incomprensible para muchos, una muerte de suma importancia, una muerte que nos permitió la reconciliación con nuestro Creador. Hoy vamos a estar en el capítulo 53 del libro de Isaías, si pueden ir ahí. Y obviamente esto es un capítulo bien central para la fe del cristiano. A lo que llegan ahí, cuando se trata de las religiones, el cristianismo es la única religión que tiene dos colecciones de libros antiguos, separados por cientos de años, que están en perfecta armonía entre sí. Vamos a orar para comenzar. Padre, tu fidelidad es evidente a través de tu palabra, de tu pueblo. Yo te doy las gracias por esta humilde invitación a compartir de tu palabra. Señor, te pido que me escondas detrás de tu cruz, que tu nombre sea glorificado, que nuestros corazones sean cambiados y que nos conformemos más a tu imagen, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Pido que nos permita ser oidores y hacedores de la palabra y que tu gloria sea pronunciada en todo lo que hagamos aquí. En nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar en el capítulo, pero vamos a ir poco a poco. Como vemos, cuando se trata, vimos que esto es el Antiguo Testamento, nos dice lo que va a suceder, y el Nuevo Testamento escribe la historia del hecho que sucedió y que pronto sucederá. Ninguna religión tiene esto. Incluso una de las mayores pruebas de la verdad es la Escritura, es la profecía. Y el Antiguo Testamento nos dice lo que sucederá y el Nuevo Testamento explica cómo sucedió. El Antiguo Testamento da la profecía, el Nuevo Testamento da el registro preciso de su cumplimiento histórico. Y este capítulo 53 de Isaías es una profecía que está separada de su cumplimiento por 700 años. Eso quiere decir que Isaías vivió 700 años antes de Cristo. En mi opinión, es la profecía más asombrosa, sorprendente, compleja, detallada y verificable de la Biblia. Ahora sé que muchos de ustedes quizás conocen el capítulo 53 de Isaías de un modo u otro. Espero que esto sea un deleite para ustedes. Algunos han llamado el capítulo 53 de Isaías el quinto evangelio. Este capítulo es fundamental porque nos presenta un siervo que tiene la respuesta, y en sí es la respuesta a la pregunta más crucial, significativa, esencial, vital, importante y primordial que los seres humanos se pueden preguntar. Y no tiene nada que ver con salud, y no tiene nada que ver con las riquezas, no tiene nada que ver con prosperidad, no tiene nada que ver con relaciones, o con éxito, o con educación, o con moral, o con filosofía, ni con política. Porque la pregunta más importante del mundo no tiene que ver con nada de eso. La pregunta más importante, la pregunta más trascendente, la pregunta que todos cuestionan es: ¿cómo puede un pecador reconciliarse con Dios para escapar una eterna condenación y entrar en un eterno descanso?
Si vemos este capítulo comienza con el profeta Isaías cuestionando al pueblo de Israel por su incredulidad. Versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? El texto original dice, ¿quién ha creído lo que hemos escuchado? El profeta, como si estuviera presente en el ministerio de Cristo, se conmueve profundamente al ver cómo pocos creían en él. ¿Te sorprende a ti la incredulidad que hay en el mundo ahora mismo? Tal vez tienes familiares o conocidos o amistades que todavía no han creído en este mensaje. Pablo le hace referencia a Isaías en Romanos 10:16. Dice, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso es de suma importancia que el pueblo prestara atención al mensaje que el profeta Isaías proclamaba. Si este mensaje no fuera importante, hoy, casi 2000 años después, cada domingo nos reunimos y somos recordados de este mensaje, domingo tras domingo. El mensaje central de las Escrituras, el Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje sobre asuntos de suma importancia. El carácter de Dios y la voluntad de Dios, el carácter y la condición de la humanidad, el método de salvación por la intervención de un mediador. Por eso, este mensaje no fue creído también por muchos de los judíos. ¿Por qué? Porque en el siervo que traía este mensaje no había nada de majestad física. El pueblo de Israel malinterpretó la llegada del siervo porque no era un rey en esplendor, no fue un rey que los libró del imperio romano. Los judíos malinterpretaron la importancia del siervo porque lo consideraron como un hombre común. Versículos 2 y 3. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ahora, si el físico de este siervo no era atractivo, no había nada de majestad, ¿qué pudieron haber pensado los judíos de su mensaje? ¿Cómo se sintieron los judíos cuando escucharon el mensaje de este siervo? Esa confesión que él hizo de ser hijo de Dios, o esa confesión de ser igual a Dios, sus palabras, toda su conducta, cómo él veía la vida, cómo él hablaba sobre el dinero, cómo él hablaba sobre las posesiones, su cosmovisión sobre la lujuria, su visión cuando se trata de la adoración. Nada de esto le gustó a los judíos. Y muchas veces nos encontramos como el pueblo de Israel, que muchas cosas que el Señor pone como estándar para nuestra vida, muchas veces nosotros las despreciamos, porque van en contra de nuestra naturaleza. Este siervo era tan humilde y poco impresionante que las aspiraciones de poder y reputación de nosotros se deben sentir malvadas. La feliz pobreza de este siervo hace que nuestro querer se sienta más ambicioso. La disposición de este siervo de sufrir por los demás hace que nuestras ansias de comodidades
se sientan egoístas. Y así, para protegerse, ¿qué hicieron los judíos? Lo despreciaron, lo desecharon. Incluso esperaba que fuera Dios quien lo golpeara. Eso sería un buen respaldo para el pueblo judío. Y lo rechazaron. Fue una ofensa y fue un siervo rechazado. Juan 1:11 dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos no entendieron en ese momento que el siervo que estaban rechazando era su dulce intercambio. El siervo de Dios es nuestro dulce intercambio. Es un dulce intercambio de una amarga muerte y una amarga condenación que nos tocaba. Versículos 4 y 5 del capítulo 53 de Isaías dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y estos versículos son centrales para nuestra fe, porque aquí se abre paso a la contestación de nuestra pregunta. ¿Cómo puede un pecador reconciliarse con Dios para escapar de una eterna condenación y entrar a un descanso eterno? El siervo tomó tu lugar. El siervo tomó nuestro lugar. Cuando lleva mi condenación, cuando lleva mis enfermedades, cuando lleva nuestros dolores, llevando nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, Él fue castigado por nuestra paz. La contestación a nuestra pregunta crece en claridad con estos versículos. El dolor que soportó era nuestro. El castigo del pecado que Él recibió es el precio de nuestra salvación. Él experimentó esta angustia y este dolor por ti, por nosotros. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo, hablando de Cristo, del siervo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Es increíble que el mensaje de este siervo hoy todavía es relevante. Y no solamente sufrió un dolor físico y abandono humano sobre la cruz, incluso fue abandonado por Dios, recibiendo el castigo horroroso que todos merecemos, la ira de Dios. A pesar de este castigo horroroso por tomar nuestro lugar, el sufrimiento del siervo muestra su compasión es real y no teórica. Su compasión por nosotros. Hebreos 2:17 al 18. Por tanto, Cristo, Él, el siervo, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estamos reconociendo que este siervo se hizo semejante a nosotros en todo. Él tiene que entender mis luchas, mis tentaciones, mis sufrimientos.
Entiendo que Él se convirtió en sumo sacerdote y por eso fielmente intercede a diario por mí. Estamos conscientes de la necesidad que hay por esta redención. Cuando enfrento tentaciones y sufrimiento, acudo al entender de que Cristo puede socorrerme, que también fue tentado y sufrió como yo. Lo magnífico de todo esto, hermanos, lo más glorioso de esto, es que Él tomó nuestro lugar sin condición alguna. Sin condición alguna. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz sin pedir nada a cambio. El Salvador se entregó por completo y sin condiciones. Él asumió nuestro pecado sin exigir nada de nosotros. Como cantaban el himno, el Hijo de Dios, ¿verdad? En una cruz, sacrificado, sin reservas, solo por puro amor. El Cordero de Dios lleva nuestra culpa sin ninguna condición. Nos amó incondicionalmente, entregándose por nosotros. No hay nada en mí que hiciera que el siervo se entregara su vida, sino mi pecado. No hay nada en mí que hiciera que el siervo entregara su vida. Solo mi pecado. Mira el versículo 6. Todos nosotros, como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y a veces seguimos como ovejas descarriadas. Y si eres una de ellas, el buen pastor te invita a su rebaño. Y si eres del rebaño, escucharás su voz, su palabra predicada y lo seguirás. Porque sus ovejas oyen su voz y Él las conoce y les siguen y Él les da vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de la mano de su Padre. Por eso, vida eterna es conseguida solo a través de la muerte y la resurrección de este siervo. Y jamás pereceremos porque Él murió por nosotros. Él fue quien venció la muerte. Ahora quiero que observemos que el siervo, tras que sufrió de manera horrenda, guardó silencio. Y guardó silencio en su más profundo sufrimiento. Versículos 7 y 9. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante tus tranquilizadores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue entre su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Se quedó callado ante esto. Fue oprimido, afligido, despreciado por los hombres malvados, pero no se justificó a sí mismo ante los hombres. El siervo no abrió su boca. Él no abrió su boca cuando fue prisionero. Él no abrió su boca cuando fue ante Caifás. Él no abrió su boca ante el juicio de Pilato.
Él no abrió su boca ante la cruz. El siervo guardó silencio. Ahora, él podría haber dicho esto: esta no es mi copa. ¿Por qué tengo que yo beber de esta copa? Esta es tu copa. Tú la llenaste con tus pecados. Que beba de esta copa el que le pertenece, quien la llenó de sus iniquidades. Que él la beba. Estaba en toda su autoridad de hacer eso. Esa copa era mía. Esa copa era tuya. Esa copa era nuestra. Y el siervo del Señor, sin pecado, se ofrece a sí mismo por los pecadores. Él es la ofrenda, el cordero por los pecados de sus elegidos. Juan 1:29 dice, cuando Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sufrido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Primera de Pedro 1:19 y 18 y 19. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecedoras como oro y plata, sino que sangre preciosa como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Esto no es cualquier Salvador. Este es el único y exclusivo Salvador. La respuesta a la necesidad del corazón del hombre. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de él. Ven el gran intercambio. Mis pecados en él. Primera de Pedro 2:24. Él mismo, Cristo mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. Pablo hace claro esto también en Romanos 5:10. Porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y yo sé que a veces mucha gente piensa, por ejemplo, mi hijo, él es nacido y criado en la iglesia. Él sabe, porque cuando él nació ya yo era cristiano. Y hay muchos jóvenes que están en ese mismo sentir. Y a veces podemos pensar de que, porque no tengo un testimonio, no he sido transformado. Pero tenemos que entender que las Escrituras llama al que no cree enemigo de Dios. Y yo pienso que eso es suficiente para salvación. No importa cuánto tú has corrido o cuánto tú no has corrido. La persona que no está en Cristo se constituye un enemigo de Dios. Y yo creo que eso es suficientemente el testimonio necesario para salvación. Porque éramos enemigos y fuimos reconciliados por la muerte. Este acto redentor de Cristo en la cruz tiene un impacto eterno en la vida del creyente. ¿Y qué podemos decir de un amor así? ¿Qué podemos decir de un amor tan incondicional?
Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor es increíble, es inmenso y sobrepasa todo entendimiento. Este amor de Dios nos da una seguridad eterna. Romanos 8, 38 y 39. Porque de esto Pablo estaba convencido, de esto yo estoy convencido, de esto ustedes tienen que estar convencidos. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, eso somos nosotros, no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor es el que nos transforma y nos da vida nueva. Segunda de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Este es el amor la cual el pastor está orando, esa adopción que nos da. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Y ese mismo amor es el que nos llama a amar a otros. Primera de Juan 4:11. Amados, así nos amó, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amar unos a otros. Ahora, tenemos que entender que esto que le pasó al siervo no era solamente plan de los judíos, no era solamente las artimañas del enemigo. Lograron su objetivo los judíos o Satanás a matar al que afirmaba ser igual a Dios. De ninguna manera. Miren el verso 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarle. Plan predeterminado del Padre. Quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en sus manos prosperará. Esto era un plan divino de Dios, que el siervo fuera quebrantado para reconciliar al que estaba perdido. Nadie le quitó su vida, sino Él la entregó a sí mismo. Esa es la ofrenda expiatoria de nuestro Señor. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto no es un accidente. Esto no es algo que Satanás se salió con la de él. Esto no es algo que fue parte de una frustración y ahora hay un plan B. Esto es un plan perfecto y predeterminado de Dios, con un propósito divino. Como el acto más horrendo que podamos pensar aquí en la tierra, a una persona ha producido el mayor bien para el ser humano. Vida eterna. ¿Cuánto más esta sangre del Cordero? Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo.
son los efectos de este sacrificio en la vida del creyente. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio para nuestra redención. No le quitaron la vida, Él la entregó voluntariamente para expiar los pecados. Se necesitaba alguien completamente hombre, completamente Dios para redimirnos. Porque tú mismo ni yo mismo podía redimirme. Él se entregó de forma libre y consciente para hacer paz entre Dios y nosotros. Somos salvos de su ira, somos salvos para su gloria y somos salvos por su Hijo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esta asombrosa declaración es cierta porque Cristo fue entregado según este plan definido de Dios. Pedro dice esto en el primer sermón en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 y 23. Este plan divino predeterminado, lo dice. Aquí está Pedro predicando y dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, Cristo, tal como vosotros mismos sabéis que Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Porque la voluntad del Padre prosperará y la obra de la redención del hombre puesta en las manos del siervo tiene que prosperar. No se puede quedar a mitad, no se pueden frustrar sus planes. El siervo se comprometió a realizar este acto redentor antes de la fundación del mundo. Así de perfecto es nuestro Dios. Antes de la fundación del mundo, ya tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que Él iba a tomar tu corazón y cambiarlo de un corazón de piedra a darte un corazón de carne con afectos para Él. Y este propósito fue cumplido por Cristo. De modo que tuvo éxito y prosperó. Hasta hoy lo vemos en su iglesia. Cuando el siervo en la cruz dijo: consumado es, consumado es. No hay duda de eso. Nos dio paz con nuestro Creador y removió la ira del Padre. El acto redentor de Cristo en la cruz, la angustia de su alma logró nuestra justificación. Mira el versículo 11 de Isaías 53. Debido a la angustia de su alma, Él, Dios, lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Jesús no luchó con los pecados para salvarlos de las manos de un Dios corajiento, no. Su sacrificio estuvo en perfecta armonía con la voluntad del Padre, el justo por los injustos. Y cuando se trata de la justificación del hombre, es un acto que a veces hasta yo mismo no lo entiendo. Quizás si usted me hubiera conocido 15 años atrás, quizás usted no hubiera querido ser ni mi amigo.
Y de camino para acá, venía hablando con mi esposa sobre eso mismo. Y si no fuera por la gracia de Dios, yo hubiera estado perdido. Si no hubiera sido por ese acto de Cristo y la iniciativa de Él tomar mi corazón, yo estuviera perdido. Cristo, por su obediencia, no la mía, su obediencia, y por su muerte, no la mía, la de Él, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecíamos, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios a favor de nosotros. No, Dios miraba a Cristo en la cruz, nos veía a nosotros, porque nosotros somos los que merecemos esa cruz. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de ellos. Y ambas gratuitamente, y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia. No hay nada en mí que me haga apto para ser salvo. No porque predico, no porque leo la Biblia, no porque hago esto, no porque hago lo otro. Es pura gracia. Ahora el versículo 12 nos da algo bien importante y con esto termino. Mira lo que dice. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre y está sentado a la diestra del Padre. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contados, llevando el pecado de muchos. Aquí está lo más precioso de esto. E intercediendo por los transgresores. Y el verbo aquí, intercediendo, esto es una apelación continua o indefinida. Expresa una obra iniciada, pero aún no terminada. Él no intercedió pasado, Él está intercediendo presente, futuro. Esta fue el cumplimiento de su oración mientras estaba crucificado, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esta obra de intercesión que comenzó en la cruz aún continúa hoy, porque Él está a la diestra del Padre intercediendo, sentado como un príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de los pecados a los que vengan a Él. Y si este eres tú en esta tarde, donde tu corazón está sido frío, qué bueno que estás siendo recordado de este siervo. Y si no conoces del Señor, qué bueno que estás aquí hoy, estás escuchando el Evangelio. Y si llevas muchos años en el Evangelio y vuelves, escuchas un recordatorio de quien Cristo es, gloria sea su nombre. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz. Padre, es importante ser recordado de este acto redentor que tú hiciste en la cruz y que hoy estamos cosechando los frutos de eso. Padre, en momentos cuando nuestros corazones estén fríos, que no queramos ni abrir la Biblia ni orar y estemos en total angustia, Señor, recuérdanos de tu Evangelio.
Recuérdanos que por obras no llegaremos a ningún lado, que nuestra obediencia es a base de gratitud, porque entendemos y agradecemos tu sacrificio en la cruz, el justo por los injustos. Gracias por tu cruz y gracias por tu palabra. No permita que nos vayamos de este lugar, Señor, sin que nuestros corazones sean agradecidos de ti, de lo que tú lograste en la cruz. Fiel tú eres para cumplir tu palabra.